Bienvenidos al video número 20 de este curso de Sibelius. Bueno, vamos a hablar acerca del uso del teclado MIDI. Venimos aquí a preferencias para ajustar algunas configuraciones. Venimos aquí donde dice dispositivos de entrada. Y bueno, aquí vamos a poder visualizar el teclado o el dispositivo MIDI que tengamos. Sí, tenemos distintas configuraciones. Aquí en comprobar podemos comprobar la latencia, es decir, el retardo que tenemos entre el programa y la pulsación de la tecla. Bueno, aquí en la introducción de notas también tenemos para configurar una serie de parámetros. Por el momento lo dejamos como bien estándar. Bien, esta es la tecla que vamos a utilizar para grabar. Aquí tenemos el apartado de FlexiTime para grabar. Tiene que estar activado. Bien, ¿qué es esto de FlexiTime? Bien, primero veamos qué hace el botón de grabar. Dice, comienza la grabación en modo FlexiTime para grabar en los 2 pentagramas de un instrumento con teclado. Haz una selección de pasaje que abarque los 2 pentagramas antes de comenzar la grabación. Es decir, si por ejemplo queremos grabar un piano y vamos a utilizar ambas manos, primero seleccionamos los 2 sistemas, pulsamos este botón de grabar, luego lo pulsamos en el apartado donde tiene los botones de play, stop, rebobinar, etc. Ahí también pulsamos ese botón y comenzará la grabación. El atajo de teclado es control más mayúsculas más F para el botón grabar. Bueno, aquí vimos un ejemplo de cómo grabar en tiempo real. Siempre tenemos un compás de precuenta. Vamos a borrar para seguir viendo ejemplos. Si selecciono un solo sistema, como podemos ver, efectivamente nos graba solamente en un sistema porque seleccionamos solamente uno. Bueno, nos escribe de esta manera, pero ahora vamos a ver cómo corregirlo. Acá tenemos este botón que se llama reescribir interpretación y dice, reescribe la anotación obtenida a partir de una interpretación en modo FlexiTime o importada desde un archivo MIDI para hacerla más legible. Es decir, lo que hayamos grabado desde el teclado MIDI con este botón nos va a reescribir de alguna manera más sencilla, digamos, de más legible, tal como explica el cartel. Bien, ahora vamos a ver este botón reescribir interpretación en acción. Cliqueamos. Bueno, unidad de cuantización lo dejamos en corchea, tal como viene por defecto. Le damos a aceptar y podemos ver cómo se reescribió nuestra melodía. Todo quedó más prolijo, más sencillo. Así estaba antes. También tenemos la posibilidad de elegir otra unidad de cuantización, ya sea en semicorcheas o en negras. Pero lo tenemos que elegir según la melodía que estemos tocando, ¿sí? ¿Qué nos conviene más? En este caso negra no nos conviene, lo vamos a dejar como estaba en corcheas, que es por lo general lo que más se usa. Bien, sigamos viendo más configuraciones de esto del FlexiTime. Entramos por aquí. Bueno, podemos configurar la flexibilidad del tempo cuando estamos grabando, que no tenga rubato, que tenga bajo, medio o alto. También podemos configurar cuando estamos grabando que se reemplace la música ya existente o grabar encima. También podemos tildar aquí para grabar a múltiples voces, tildar aquí para escuchar o no el metrónomo en la grabación.
para subdividir tiempos, acentuar grupos, tiene varias configuraciones. Bueno, aquí en la anotación podemos asignar la duración mínima, o sea que se ajuste a una figura cuando estemos grabando. Por ejemplo, que la duración mínima sea en semicorcheas. Como lo puse en semicorcheas, queda como lo estamos viendo. Volvemos a configurar para seguir viendo el ejemplo. Vamos aquí a anotación. Voy a elegir duración mínima, pero en corcheas, que es lo que más se va a ajustar a nuestra melodía actual. Le damos a aceptar. Y efectivamente, como podemos ver, eligiendo figuración mínima corchea queda un poco mejor. Lo único que tenemos que hacer luego es reescribir la interpretación. Puede pasar que no quede bien, lo arreglamos manualmente. Como es una interpretación en vivo, a veces hay que arreglar alguna que otra nota, porque puede llegar a tener errores el programa. Bien, sigamos viendo ejemplos. Vamos a ingresar acordes. Seleccioné el sistema de abajo e ingresamos 2 acordes en redondas. Ahora voy a seleccionar el sistema de arriba para ingresar una melodía. Como podemos ver, según el sistema que seleccionamos, es a donde se va a grabar nuestra melodía o acorde. Bien, esta función del FlexiTime es muy importante a la hora de tocar o grabar música en vivo en el Sibelius. También podemos configurar aquí, por ejemplo, una guitarra MIDI. Tenemos más opciones de configurar el tema de ingresar notas con FlexiTime. Bien, espero que este recurso del FlexiTime les sea de mucha utilidad para que puedan transcribir música tocada en vivo. Y bueno, nos vemos en el próximo video.